He dejado mi trabajo para perseguir mi sueño, aunque suene como una locura. Toda la vida he soñado con vivir en Londres y cuando imaginaba mi vida en la ciudad pensé que sería totalmente diferente a la vida que tengo ahora. Yo me imaginaba siempre visitando diferentes museos de Londres, yendo a probar comida de todo el mundo en sus restaurantes, conociendo gente de todo el planeta, en definitiva, disfrutando de la ciudad. Lo cierto es que en los últimos 2 o 3 años mi vida ha sido en piloto automático. Sí, he disfrutado mucho de Londres. Obviamente los que me siguen en redes sociales habéis podido ver que he estado en diferentes sitios de Inglaterra, que he estado de vacaciones, que he estado visitando muchos sitios diferentes en Londres. Pero aún así, cuando yo quería mudarme a Londres, mi visión siempre fue poder disfrutar de la ciudad de lunes a domingo. Incluso aunque simplemente fuera un paseo por, no sé, Green Park o Hyde Park, o ir, no sé, a un museo gratuito, al Museo de Historia Natural. Siempre imaginé que mi día a día sería algo así. Tendría como esa parte de vivir en Londres. Pero la realidad es que no es así. Vivo en zona 5 de Londres. De lunes a viernes realmente no veo absolutamente nada de lo que es Londres o el Londres del centro. Y al final siento que solamente estaba yendo de casa al trabajo, del trabajo a casa y que no había nada más. No estaba teniendo ese disfrute que a mí me hubiese gustado tener de Londres. Durante todo este tiempo siempre estaba esperando a que el momento perfecto llegase. Ese momento que todos imaginamos de, uy, cuando llegue este momento voy a hacer esto o voy a hacer lo otro. En mi caso ese momento era cuando el blog recibiese más visitas, cuando yo hiciera más asesoría, cuando al final mis proyectos crecieran lo suficiente como para generar el mismo nivel de ingresos que en mi trabajo de ahora, es decir, que yo pudiese tener el mismo sueldo, por así decirlo. Y ojo que mi sueldo, el sueldo que tenía en mi trabajo de ahora tampoco era tan alto, era un sueldo normalito, quizás incluso tirando para abajo para lo que es Reino Unido. Pero ese momento perfecto nunca llegó. Y ahí yo empecé a pensar, bueno, ¿y si no tuviera miedo de intentarlo, qué pasaría? Y si lo intento y todo sale bien, ¿qué pasaría? Pero siempre estaba esa vocecilla dentro de mí diciéndote, bueno, pero ¿y si lo intentas y sale mal? ¿Qué? ¿Cuál es el plan? ¿Qué vas a hacer? ¿Alguna vez has sentido que quieres cambiar tu vida, pero el miedo te frena? Así es justo como me sentía yo. Junio de 2024 fue como una de las fechas que más me marcó, porque en ese momento me di cuenta que las cosas tenían que cambiar. De un día para otro empecé a ponerme a llorar sin ningún motivo. Sentía como que la vida no la estaba aprovechando lo suficiente y eso me generaba mucho sufrimiento, porque para lo bueno y para lo malo siempre he sido muy consciente de lo limitado que es el tiempo. Así que cada vez que iba a la oficina, cada vez que hablaba con mi familia, cada vez que iba al supermercado incluso, sentía muchas ganas de ponerme a llorar. Era algo como que no podía controlarlo. Todo esto me llevó a darme cuenta que tenía que hacer cambios, tenía que crear un plan, tenía que cambiar mi rutina, tenía que ver cómo iba a llegar a hacer esa rutina que me hiciera más feliz y no nos vamos a engañar, no es nada fácil. Ese momento para mí fue como un antes y un después, marcó como el inicio de esta nueva transición en la que me encuentro. A partir de ahí empecé a crear itinerarios de viaje, guía de Londres, empecé a hacer más asesoría, empecé a crear contenidos de forma más consistente en redes sociales y en el blog. Empecé a lanzar un proyecto que llevaba mucho tiempo que quería hacer, pero que me daba miedo y ahí fue como empezó como la nueva transición a la etapa que se avecina ahora. Y bueno, básicamente empecé a hacer cambios. En los últimos 6 meses mi vida solamente ha sido trabajar, incluso más que antes. He estado trabajando los fines de semana, entre semanas, antes del trabajo, después del trabajo, en mi hora de comer. Pero había una gran diferencia y es que las cosas que estaba haciendo tenían un impacto y eso me hacía tremendamente feliz. ¿Y por qué he decidido dejar mi trabajo ahora? ¿Por qué no lo he hecho antes? ¿Por qué no lo he hecho después? Bueno, la idea realmente era dejar mi trabajo cuando llegasen mis 30. Y os voy a explicar por qué. Este año en agosto cumplo 30 años y quería hacer algo para celebrar mi cumpleaños a lo grande, algo que pudiera recordar siempre. Mi primera idea fue hacer un viaje. Pensé en hacer un viaje lejano, y tipo ir a Japón, a Australia o algo así, o hacer un viaje con toda mi familia y tener como ese momento en familia, ese súper recuerdo para celebrar mi cumpleaños. Luego hice una lista de 30 cosas que hacer antes de los 30 y de hecho la tengo hecha y empecé a hacerla, así que bueno, ya os contaré más por aquí por YouTube o por Instagram información sobre esta lista. Y al final me di cuenta que lo que realmente quería autorregalarme por mi cumpleaños era la oportunidad de confiar en mí y perseguir mis sueños y hacer, por lo menos intentarlo, por lo menos ver si mi pasión por Londres y todos los proyectos que tengo en mente podrían funcionar o simplemente no podrían funcionar. Me da pánico llegar a mayor y darme cuenta de que no intento las cosas por miedo. Y creo que a día de hoy me arrepentiría muchísimo más de no haberlo intentado que de haberme lanzado a la piscina, que saliera mal y darme cuenta de que no podía ser. Y oye, en el mejor de los casos, si todo sale bien, mi vida va a cambiar y se va a convertir en una vida maravillosa. Así que, ¿por qué no intentarlo?
A día de hoy no puedo vivir de mis proyectos, no me da lo suficiente como para que ese sea mi único trabajo. Pero todas las células de mi cuerpo me estaban diciendo que tenía que intentarlo. Desde hace mucho más allá me estaban diciendo, Marta, inténtalo, inténtalo. Y yo prometo que intentaba ignorarlas, porque al final es mucho más fácil estar en un trabajo que todos los meses pues tienes tu salario, te pagan, puedes pagar la factura. Es muchísimo más cómodo que lanzarte a la piscina sabiendo que tus proyectos no están preparados como ni siquiera para hacer tu trabajo. Pero ya no podía aguantar más, no podía esperar más al verano, tenía que hacerlo ahora. Así que durante mis vacaciones en España tomé la decisión de dejar mi trabajo. Di mi notice. El notice es como una especie de carta de renuncia que se tiene que enviar en Reino Unido. Normalmente cuando das el notice tienes que incluir el motivo por el que dejas el trabajo y la fecha de tu último día, que normalmente cuando llevas un par de años en la empresa suelen ser como unas 4 semanas, un mes completo. Y así lo hice. La verdad que cuando lo hice me sentí súper feliz de haberlo hecho. Creo que llevaba mucho tiempo queriendo hacerlo, pero me daba mucho miedo hacerlo también. Y cuando estaba en España sentí como que ese era el momento perfecto para hacerlo. Me di cuenta que al final, si las cosas salían mal y todo se desmoronaba, en el peor de los casos, podría volver a España. Y no tenía de malo volver a España, estar cerca de mi familia, la comida, el sol. ¿Cómo podía salir eso mal? Y en el peor de los casos, la verdad que aunque tuviese que irme a España, sé que la situación del trabajo está difícil, pero como os digo, tengo mis proyectos, podría generar algo de dinero estando allí, podría buscar trabajo de otra cosa, no sé, como que siento que me estaba poniendo trabas a mí misma en lugar de decir, mira, inténtalo y si sale mal, ya buscaré la solución, porque solución siempre hay. Solo una cosa para la que no hay solución. Y bueno, así fue como dejé el trabajo para perseguir mis sueños. Si te estás preguntando qué va a pasar a partir de ahora, yo también pregunto eso la mayoría de días y no puedo darte una, una respuesta definida porque ni siquiera yo lo sé. Sé que durante el primer mes lo que quiero es dedicarme tiempo a mí, disfrutar de Londres, ir a nadar, pasear por la ciudad, ir a museos, ir a cafeterías. Quiero darme un tiempo para mí para disfrutar de Londres y sentirme que estoy mucho más feliz. Durante ese tiempo lo que me gustaría también sería hacer crecer mi proyecto. Quiero crear más artículos para blog, crear más contenido para redes sociales, subir más vídeos a YouTube, darle más caña a mi otro proyecto, hacer más asesoría. Y en el futuro obviamente me encantaría pues tener también tours, viajes grupales, hacer más guías, algo que me encantaría poder hacer muy pronto. Si has llegado hasta el final del vídeo, muchas gracias por acompañarme y por escucharme. Me hace muchísima ilusión compartir esta nueva aventura contigo, aunque me da muchísimo vértigo. Muchas gracias, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.